¿Cómo están? Bienvenidos a esta serie de entrevistas temáticas que hacemos en Chilevisión y CNN. Estamos hoy con el abogado constitucionalista Jorge Contese, profesor de la Universidad de Rutgers en el estado de Nueva York. Está él justamente en Estados Unidos. Jorge, ¿cómo estás? Hola Fernando, mucho gusto. Queremos conversar contigo por un tema de esos que de pronto nadie toma en cuenta y que de repente cuando las elecciones eventualmente o los plebiscitos pueden ser muy reñidos, pasan a ser trascendentales. Y tiene que ver con básicamente los derechos de las personas a poder sufragar en el caso del plebiscito, y que para que ellos puedan tener, viviendo en el extranjero, puedan tener una viabilidad de sufragar, necesitan avisar con una serie de protocolos y algunas presencialmente en los consulados o embajadas, y eso se ha puesto muy difícil con la pandemia, por lo que ustedes, tú con dos otros abogados, Jorge, han presentado un recurso de protección para aquellas personas que se les venció el plazo para poder generar cuál era su dirección en el extranjero y de esa forma pudieran tener el derecho a votar. ¿Cuántas Así personas es. más o menos abarca ese problema según ustedes tienen calculado? Bueno, el problema no sabemos exactamente la cifra. Lo que sabemos es que el CERVEL recepcionó en su lenguaje, recibió 3.000 solicitudes de cambio de domicilio electoral en el extranjero. El CERVEL, de acuerdo con la ley del CERVEL, obviamente, dispuso como plazo para hacer el cambio de domicilio electoral el 6 de junio. Eso es un plazo que está regulado en la ley y depende de la distancia, digamos, de un número de días respecto de la elección, en este caso del plebiscito. Y lo que ocurrió en este caso es que personas no pudieron hacer el trámite y nosotros tomamos contacto, como bien tomaron contacto con nosotros, 16 personas fueron las que nosotros nos enteramos de esta situación, pero como te digo, no sabemos exactamente y tenemos digamos, casi la certeza de que hay muchas más personas que están en esta situación que simplemente el recurso de protección que nosotros presentamos en nombre de todas ellas no las abarca. Por lo tanto, esta es una solución que debiera, en nuestra opinión, abarcar a todas las personas que se encontraron en esa situación y no solo a quienes fueron finalmente incluidos en el recurso de protección. Ahora, Jorge, aquí no existe el concepto de, llamémoslo así, precedente. El hecho de que el recurso de protección sirva para 16 o 20 o 100 personas no hace automáticamente válido el derecho de todas las que estaban exactamente en la misma situación. ¿Hay que hacerlo personalmente o no? Claro, esa es, en mi opinión, una anomalía que tiene el recurso de protección en Chile, y es que solo alcanzan sus efectos a aquellas personas que han recurrido o, como en este caso, por quienes se ha recurrido, pero no tiene lo que se llama efectos generales. Es decir, si 16 personas presentan este recurso de protección o nosotros en nombre de ellas, la Corte no está autorizada a dictaminar que todas las personas en el mundo que estén en una situación como esta van a quedar amparadas por una sentencia eventualmente favorable. Entonces, eso efectivamente tiene que ver no solo con la ausencia de precedentes, sino con una manera técnica en que está construido el recurso de protección en Chile. No es una acción popular, dice la jurisprudencia chilena. Jorge, una pregunta sobre los protocolos ¿qué es lo que efectivamente hay que hacer para poder regularizar tu situación con vías a poder participar en el plebiscito si estás en el extranjero? Lo que pasa con el extranjero es que la ley establece que para hacer la actualización o el cambio de domicilio electoral, la persona, digamos, todas las personas necesitamos la llamada clave única, que por estos días de pandemia hemos conocido historias muy dramáticas respecto de personas que no pueden acceder a ciertos beneficios estatales porque no tienen cómo conseguir esa clave única. En el caso del cambio de domicilio electoral ocurre lo mismo. Se necesita la clave única y a través de ese trámite entonces se puede hacer el cambio de domicilio electoral. Cuando estás en el extranjero, para obtener esa clave única, la ley dice tienes que ir al consulado. Y como tú decías en la introducción, producto de la pandemia, que es lo que nosotros explicamos en el recurso, los consulados se vieron forzados por disposiciones sanitarias de los distintos países a cerrar. Entonces, ¿qué pasó?
que hubo un consulado, al menos, en Londres, que dispuso de una forma alternativa en que las personas podían hacer este trámite, estando las oficinas cerradas, en comunicación los consulados con el Servicio de Registro Civil e Identificación. Pero eso duró unos pocos días, se cortó después, y las personas que estaban en el extranjero pedían hacer este cambio, escribían al Registro Civil, escribían al CERVEL, escribían a sus consulados, y se quedaron sin respuesta, con respuestas equívocas. Llegó el plazo del 6 de junio y quedaron entonces fuera del padrón, o quedaron fuera de la posibilidad de cambiar, actualizar su domicilio electoral. Y ahora, ¿cuáles son los procesos que les restan para que esto se resuelva? ¿Quién decide esto y cuándo? Bueno, estamos en el trámite de admisibilidad recién. La Corte de Apelaciones de Santiago, donde se presentó esto, declaró admisible el recurso y le pidió información al Ministerio de Relaciones Exteriores, por supuesto, los consulados dependen del Ministerio, al Servicio Electoral y también al Registro Civil. Entonces, una vez que la Corte reciba esos informes de las distintas reparticiones públicas, entonces la Corte deberá fijar alegatos y después de los alegatos la sentencia. Pero lo que pasa acá, Fernando, es que estamos contra los plazos, ¿no? Esto es, por supuesto, asumiendo que el plebiscito se celebra el 25 de octubre, el CERVEL va a publicar el padrón definitivo a fines de julio, y por lo tanto nosotros le estamos pidiendo a la Corte que por favor se aboque al conocimiento de este caso con la mayor prontitud posible, porque estas personas necesitan solucionar esto desde luego lo antes posible. Mucho se ha hablado, Jorge, de los trayectos que tienen que recorrer muchas personas en el exterior para validar su condición de ciudadanos chilenos viviendo afuera, de personas incluso que tienen que ir a otro país para poder validar aquello presencialmente y en medio de la pandemia. Imagino que muchas de esas cosas son prácticamente imposibles. ¿No existe ningún método online o válido en Chile que sea homologable quizás a alguno de los métodos que hay en el extranjero para el mismo menester? Eso es lo que nosotros pensamos debiera establecerse como una forma permanente de solucionar este problema. Digamos, hay un problema que tiene que ver con la obtención de la clave única en el contexto de este plebiscito del plazo del 6 de junio de este año, ¿no? Es un problema contingente, importantísimo, y estamos intentando solucionarlo por vía de este recurso de protección. Pero junto con ese problema hay uno que tú identificas bien, que es permanente, y eso debiera solucionarse, en nuestra opinión, con una modificación legislativa, con establecer una fórmula en que los consulados dispongan de esos medios electrónicos que no requieran la presencia física de la persona, porque en muchos casos, como tú bien dices, las personas están en países distintos, ni siquiera en ciudades distintas. Entonces, aún en un contexto normal, sin pandemia, una persona que vive en Islandia, por ejemplo, que es uno de los casos que están incluidos en el recurso de protección, tiene que viajar a Noruega para poder hacer un trámite como simplemente cambiar su domicilio electoral, obtener un pasaporte. O sea, todo esto genera complicaciones que en un contexto en que el Estado chileno ha ido crecientemente estableciendo mecanismos electrónicos para poder hacer los trámites, nosotros lo que pensamos es que, bueno, debiera aplicarse esos trámites, digamos, esos mecanismos electrónicos, esos medios de los cuales dispone el Estado para facilitar a las personas hacer estos trámites, que es lo que establece la ley, que se facilite a la persona que está en el extranjero realizar cualquiera de estos trámites. Una última pregunta, Jorge. En el caso de, por ejemplo, los regímenes en el exterior que tú conoces, tú vives en Estados Unidos, ¿cómo funciona esta misma lógica suponiendo que eventualmente un ciudadano estadounidense está afuera? ¿Cuál es la diferencia en el método? ¿Es más simple? ¿Está resuelto totalmente? ¿Cómo opera? Yo no diría que está resuelto totalmente, porque en Estados Unidos se está viviendo una discusión muy fuerte respecto del voto y de la seguridad del voto, ¿no? de la integridad de los procesos electorales. Sí. Pero, dicho eso, existe una tradición y existe una cierta arquitectura institucional que permite el voto por correo, por carta certificada, y eso funciona. Funciona desde luego mucho mejor que los casos de voto electrónico en que se ha documentado problemas muy serios,
Y por lo tanto ahí tienes una forma en que quienes están fuera de la ciudad, fuera del estado donde le corresponde votar o incluso fuera del país, tienen posibilidades de ejercer un derecho que hay que decirlo, y no lo hemos dicho en esta conversación, es un derecho fundamental, es un derecho constitucional que está garantizado no solo por la Constitución, sino también por tratados internacionales. Entonces, estamos hablando acá de mecanismos que el Estado tiene la obligación de disponer para facilitar que las personas, no para que se le haga un favor, para facilitar que puedan ejercer el derecho a sufragio, que es, como digo, un derecho humano. ¿El CERVEL ha dicho algo al respecto? No, estamos esperando hasta ahora la respuesta formal que va a presentar ante la Corte de Apelaciones. Lo mismo con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con el Registro Civil. Ok, Jorge, te quiero agradecer por esta breve y focalizada entrevista aquí a CNN y Chilevisión. Muchas gracias, que te vaya muy bien. No, gracias a ustedes.